buscando evitar el conflicto, está buscando evitar ideológicamente el conflicto, ¿cierto? Sino que lo que estaríamos buscando no es evitar el conflicto, sino más bien construir formas adecuadas de resolverlo legítimamente. Legítimamente quiere decir incluyendo a los otros y no excluyéndolos, no eliminándolos, no desapareciéndolos física o simbólicamente. Ahí esa es la diferencia, es decir, entre una salida legítima y una salida legítima de conflicto. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que por supuesto que hay que asumir que el conflicto es dinámico, que es muy complejo, que no se puede hacer la lectura simple del conflicto sociopolítico y que en él intervienen múltiples factores. Y en términos de lo que ya es intervención o investigación e intervención psicosocial, será muy importante entonces que vaya a hacer esta labor el psicólogo o la psicóloga de otras disciplinas que van a hacer intervención psicosocial, desarrollen procesos investigativos para conocer y comprender esos contextos de ocurrencia donde se presenta, donde se está presentando el conflicto, los vínculos e interacciones que se están generando allí en los contextos del conflicto sociopolítico y conflicto armado, las relaciones de poder y los discursos que se han construido, ya sea para justificarlo, para mantenerlo o para. De acuerdo con Juan Borda, quien es uno de los investigadores que desde la sociología se preocupó por comprender el fenómeno de la violencia política en Colombia, e inclusive es catalogado por algunos como uno de los pioneros de la psicología social en Colombia, porque hacia el año de 1956 ya estaba escribiendo artículos sobre efectos psicosociales de la vivienda rural en Colombia o de la violencia, o en el año 67 ya se hicieron estudios sobre la subversión y el impacto de la subversión en la estructura psicológica y sociológica de Juan Borda plantea una cosa que es muy interesante, y es que él habla en principio de los conflictos sociales moderados. Es decir, que toda sociedad tiene conflictos sociales moderados. En toda sociedad, en todo orden o desorden social, se dan luchas, se dan tensiones, se dan contradicciones de intereses, ¿cierto? Que lo ideal es que tendrían que ser resueltos legítimamente. Cuando no se resuelve legítimamente, insisto, mucho en este versículo, pues lo que termina es generándose un estado de confrontación que pasa al orden de lo sociopolítico con una característica fundamental, y es la característica de la intransigencia. Esa es una característica del conflicto armado colombiano, la intransigencia. Cuando el conflicto es moderado, no se resuelve adecuadamente, se vuelve un conflicto sociopolítico con altísimos niveles de intransigencia. Y eso hace entonces el conflicto ya no permita la movilización y el desarrollo social, sino más bien se vuelve un mecanismo de muerte, de desolación, de aniquilamiento de la diferencia. Y claro, la historia nuestra va mostrando cómo el conflicto político se vuelve entonces, es el resultado de un acumulado de múltiples tensiones que incluían un altísimo nivel simbólico ideologizado
que hizo que se fuera construyendo también históricamente en nuestro país creencias, costumbres, valores que son forma de manifestación de alguna forma de la psicología social de los pueblos. En los que se fue incorporando ideales políticos con un altísimo carácter de intransigencia frente a la oposición, es decir, con una altísima incapacidad de reconocer la diferencia. ¿Vemos? Y entonces encontramos por lo menos tres grandes elementos de eso que nosotros llamamos conflictos sociopolíticos en este orden de ideas. Y es que es importante tener en cuenta que los conflictos políticos involucran por lo menos tres dimensiones. Una es tensiones permanentes por la defensa de ciertos intereses. Y hay que decir, por supuesto, que se ponen intereses de clase, intereses de grupo y intereses de clase. El conflicto político no es algo desprevenido que se da en intereses individuales, sino que esos intereses son fundamentalmente de grupo y de clases sociales. Que en un conflicto sociopolítico hay unas luchas permanentes por el poder, ¿no? Y entendiendo fundamentalmente el poder no como algo que se tiene, sino como algo que se ejerce, en el que dependiendo de los recursos, una clase social o un grupo social impone a otra sus propios intereses hasta el término de que ese otro grupo termina reivindicando los intereses del otro como propios. Esa es la ejercicio. Y por supuesto, unas pretensiones de verdad sobre la forma como se debería organizar la sociedad. Esos tres elementos, esas tres dimensiones del conflicto, son las que van configurando ese, digamos que son los elementos de comprensión o de análisis, si ustedes quieren, para entender un poco la complejidad del conflicto sociopolítico colombiano. Cuando uno se pone a ver cómo surgió el actual conflicto, dónde surgió, cómo se fue desarrollando, cómo se fue configurando, entonces uno lo que va encontrando es que desde la década del 40, por supuesto, se fue generando un impresionante proceso de radicalización ideológica y militar. Hay allí una llave que es muy importante entender, ¿no? Ese matrimonio entre lo militar y lo ideológico, en la que, y eso juega para lado y lado. Digamos que en la época del 40, desde la década del 40 en Colombia empezaron a configurarse dos grandes tendencias políticas que hoy en día están teniendo expresiones. Una tendencia política de ultraderecha y una tendencia política de izquierda radical, o de ultraizquierda, que ustedes quieren llamar, de izquierda radical. Y eso va explicando por qué es tan difícil, sentar en una mesa de negociación al Estado y a los grupos armados. Y esa radicalización ideológica y militar fue configurando una impresionante máquina de guerra. Yo insisto, una democracia se puede medir por el número de efectivos que tengan sus fuerzas militares. Y hoy, ¿saben?